doctora Lilian, mil gracias por ser tan explícita y pienso que es uno de los temas en los que podemos entrar inmediatamente en discusión. Hay algunas preguntas, abriendo la sesión de preguntas y respuestas que recibimos y la primera va dirigida al doctor Ferreres y a la doctora Torregrosa y dice, un paciente de 30 años de una religión X acude con un acta notariada donde manifiesta que no desea ser transfundida de ningún derivado sanguíneo en caso de requerirlo y que suceda lo que tenga que pasar. ¿Qué debe hacer el cirujano si la paciente entra en shock hipovolémico por anemia aguda debido a una lesión hepática? ¿Transfundimos o no? ¿Qué pesa más, la religión, los deseos del paciente, el juramento hipocrático o hacer lo que debemos hacer para salvar la vida del paciente? Gracias. Lilian, si tú quieres ir primero. Bueno, gracias. Ese escenario es uno de los casos prototipo, digamos, en ética médica o en bioética, pues porque ilustra un conflicto muy grave entre la autonomía del paciente y en este caso basada en unos principios religiosos claros que de todas maneras debemos respetar nosotros. Por supuesto, tenemos nosotros también que velar por nuestros principios, pero sería un ejercicio muy paternalista obviar o omitir ese derecho del paciente a decidir si acepta o no una intervención. Y de hecho, respecto a los testigos de Jehová particularmente, al menos en el país, pues hay toda una clara reglamentación sobre la imposibilidad de pasar por encima de algo que ellos han manifestado previamente. Y ellos tienen esto muy bien organizado, usualmente junto con sus pastores, hay toda una infraestructura donde tienen los documentos completos, está el carnet que dice yo soy un testigo de Jehová y no acepto esta intervención, y es imposible pasar por encima de esta situación, excepto en situaciones de extrema urgencia. Por ejemplo, llega un trauma, múltiples heridos, no sabemos si el paciente es testigo o no de Jehová, y en esa situación se hace la transfusión. Vendrán los problemas más adelante cuando el paciente se recupere, y de hecho ya lo hemos vivido en algunos hospitales, porque para ellos desde el punto de vista religioso esto va mucho más allá de simplemente optar o no por un tratamiento. Las implicaciones que tiene en cuanto a la pureza de su cuerpo y espíritu al recibir sangre, incluso autotransfusión para los más radicales, pero hay vertientes que no son tan radicales, para ellos pierden su pureza, por así decirlo, y es lo que les he entendido cuando hemos tenido pues estos conversatorios, y son incluso excluidos de algunas comunidades, de manera que eso a veces es más problemático y ellos piensan que entonces la vida no vale la pena vivirla en esa situación de impureza. Así que en este caso específico, con ese argumento religioso, nosotros no estaríamos incumpliendo nuestros deberes éticos porque estaríamos respetando la autonomía del paciente. Por supuesto, es difícil quedarse de brazos cruzados, pero cada vez más se reconoce que ese tipo de voluntades anticipadas es obligatorio reconocerlas, y en el país es así. No sé si el doctor Ferreres de pronto en Argentina es un poco diferente la situación o es la misma. No, coincido plenamente con todo lo que has manifestado, Lilian. Incluso en nuestro país hay un famoso caso que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Máximo, que es el caso Bahamondes, que aplica. No obstante, la pregunta, digamos, es, como suele pasar, es bastante vaga porque hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es fundamentalmente el contexto. No es lo mismo una paciente que ya sabemos que es mayor de edad y decide por sí misma y prevalece su voluntad definitiva, que se vaya a operar de una vesícula simple o una paciente que vaya a enfrentar con un colangiocarcinoma una hepatectomía izquierda o una tricementectomía, digamos. Hay variantes, digamos. Y sobre todo hay variantes cuando muchas veces durante una colitectomía, si una hemorragia cataclísmica que pone en peligro la vida, también se podrá discutir cuál fue la responsabilidad del cirujano desde el punto de vista de la pericia técnica, muy distinta a la otra situación. Como bien decía Lilian también, hay muchos que aceptan no solo la autotransfusión, la inyección de eritropoyetina, el lifesaver. Nosotros tenemos bastante experiencia, sobre todo en mi campo, que es, digamos, la cirugía abdominal compleja oncológica, la hepatectomía, la adenopancreatectomía, las resecciones, etcétera, etcétera,
y en general, salvo excepciones, digamos, obviamente no para una vesícula, pero para una cirugía, se aceptan algunos métodos de, incluso la congregación de los testigos de Jehová tiende muy aceitado todo el mecanismo, tienen grupos de hemoterapia que van a varios hospitales, no al universitario, pero sé, digamos, que en otros hospitales tienen una participación. Entonces, yo creo que esto es, por supuesto, y sigo coincidiendo con los conceptos de la doctora Torregrosa, la voluntad del paciente es la que a nosotros nos tiene que guiar. Pero por el otro lado hay una contraprestación o una facultad que tiene el médico, que también es bueno mencionarla, que es la de, si no median circunstancias de emergencia, y si median circunstancias de emergencia habiendo otros profesionales disponibles, tampoco puede aceptar la violencia moral de que el enfermo muera intábulo o en el quirófano y el cirujano o la cirujana quedase sin hacer nada. Entonces, uno lo que puede hacer, y como ha pasado, es, sobre todo en el ámbito privado en nuestro medio, y creo que aplica esto a Colombia, el cirujano tiene la potestad de decir, bueno, sí, yo atiendo a este enfermo, o no, no atiendo, no quiero correr el riesgo ni estar en una situación de violencia moral donde voy a tener que quebrar mi juramento hipocrático en beneficio de la preeminencia del respeto por la autonomía del paciente y su voluntad. Mil gracias, doctor Ferreres. En ese orden de ideas y continuando con las preguntas, cuando usted nos habló sobre los médicos esclavos y los médicos libres, en esa evolución fantástica que usted hizo, ¿cómo aplicar hoy en día con esas limitaciones que existen en la práctica, por ejemplo, de tiempos de atención, de dificultad de pedir exámenes de laboratorio, exámenes complementarios? Es decir, parte de lo que usted nos hablaba de todos los conflictos médicos, financieros, y quisiera que usted nos iluminara al respecto. El conflicto, en el fondo, se reduce a dos cuestiones, yo creo, simplificándola. Uno, la confianza, y en segundo lugar, el tiempo. Y cuando yo digo la confianza, al menos en nuestro medio argentino, donde hay una superpoblación de médicos y creo que hay más cirujanos de lo que deberíamos ser, hay una desconfianza hacia el cirujano en el sentido de que el paciente que va, y vamos a una cosa muy sencilla, no vamos un enfermo que va con una hernia inguinal, y si el cirujano le dice que se tiene que operar por el riesgo de estrangulación, desconfía. Y si le dice que no se opere porque tiene 75 años, no tiene ningún compromiso, no tiene esfuerzos físicos, etcétera, etcétera, y plantea un tratamiento conservador, también desconfía. Entonces yo creo que, y siempre recuerdo una charla que invitamos al doctor Pellegrini en la J.J. Conley Lecture, que es la conferencia sobre ética durante el Congreso. Él habló sobre la confianza en la relación médico-paciente. Y creo que nosotros lo que debemos generar en nuestros pacientes es confianza. ¿Y cómo se logra la confianza? Bueno, ese es el gran problema. No es solo la comunicación, el lenguaje, como hoy está tan de moda la ontología del lenguaje. Es la preocupación, es el tiempo, es la incorporación del paciente a la toma de decisiones. Y yo creo, y siguiendo el concepto de profesionalismo que también planteó la doctora Torregrosa, hoy nos enseñan que los pacientes han dejado de ser pacientes y pasan a ser clientes. Y yo estoy en un total desacuerdo con eso. Los pacientes siguen siendo pacientes, no son clientes. Y una de las grandes preocupaciones es que lo atiendan en adecuado tiempo y forma. Y muchas veces uno no sabe con qué se va a encontrar en la consulta. Y a veces hay algún enfermo que tardará 5 minutos, es el control posoperatorio, chequeo, etcétera, etcétera. Y hay otro que nos plantea un desafío diagnóstico y nos impone media hora, 45 minutos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, como los médicos hemos quedado fuera de este proceso de intermediación en el cual están
las obras sociales, los prepagos, los seguros médicos, hemos perdido nuestra jerarquía y hemos dejado que esa relación diádica entre el cirujano y el paciente, signada por la confianza y la adecuada comunicación, con un marco de tiempo necesario y debido, haya quedado en manos de los administradores de los sistemas de salud. Mil gracias, doctor Ferreres. En aras del tiempo, una última pregunta para el doctor Salazar. Estoy seguro que todos quisiéramos extendernos para poder discutir más, pero una pregunta, doctor Salazar. ¿Cómo piensa usted que se puede incentivar a las nuevas generaciones, principalmente residentes, estudiantes que desean ser cirujanos, para volverse, además de cirujanos, investigadores y para de esa manera poder seguir avanzando en la evolución de la cirugía? Gracias. Buenos días. Yo creo que es importante volver a las mallas curriculares de las escuelas de medicina y comenzar por ahí. Nosotros revisamos aquí y de las escuelas de medicina que hay, el porcentaje de ciencias de la investigación que se enseña es como el 3% de toda la malla curricular, que es sumamente baja. Bioestadística, metodología, todo eso se enseña, pero suena muy duro decirlo, pero se enseña mal porque no se le pone entusiasmo, no se le pone ganas. Muchas de las personas nada más van al curso, lo pasan y lo sienten como una obligación. Entonces yo pienso que hay que revisar cómo se está enseñando. Además hay que volver al viejo sistema de tener un tutor, de pegársele a una persona mayor que tiene una inspiración diferente. Yo tuve esa suerte y no lo he vuelto a encontrar esa dedicación. Los médicos jóvenes están más interesados en terminar temprano, en irse para la casa, disfrutar la familia, todas esas cosas que son súper importantes en la vida, como después uno se va dando cuenta. Pero es importante también estar cerca de personas que ven en la medicina una manera de vivir y una enseñanza, un apostolado. Siempre he pensado eso, que la medicina y sobre todo la cirugía es como una hermandad. Estás con una persona en la sala de operaciones, viéndola cómo toca, viéndola cómo sufre, experimentando todo eso. Yo creo que inspira mucho a las nuevas generaciones a dedicarse más y mejor a buscar carreras paralelas en cirugía e investigación. Mil gracias, doctor Salazar. Estoy seguro que con respecto al tema de las redes sociales, esto nos daría para un evento completo. Estamos muy preocupados con esa situación, como lo expresó Lilian. En nombre del capítulo colombiano del American College, queremos darle las gracias al doctor Lin, al doctor Ferreres, la doctora Linia y al doctor Salazar por sus excelentes presentaciones y a Medtronic por el grant educativo. Damos paso a la siguiente sesión. Mil gracias.